Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Vamos a rezar el Adoro Te Devote. Estamos en la página 73 del devocionario. Dice: Adoro Te Devote lates deitas, quesuv y figuris vetelatitas. Tibise cor meum totum subicit, quia te contemplas totum deficit. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre la metafísica. Nos introducimos entonces en la metafísica aristotélica después de haber estudiado su lógica. Recuerden, como les he subrayado en repetidas ocasiones, que la lógica aristotélica es la base de la metafísica. ¿Por qué? Porque la lógica nos da a nosotros una certeza de que hay algo detrás de aquello que nosotros percibimos, ¿no? ¿Cómo? Sencillo, las reglas, ¿no? Sabemos si A igual a B, entonces, y B es igual a C, entonces A es igual a C, por ejemplo. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Porque lo estamos viendo solamente o porque lo podemos razonar? ¿No? El hombre lo puede pensar, no tienes idea de verlo. Esto significa abstraer de la realidad. Nosotros, por lo tanto, tenemos la capacidad de poder abstraer las experiencias comunes o inclusive imaginar ciertas experiencias. No hace falta que las vivamos directamente. Por ejemplo, la experiencia de la muerte. No, nadie la vivió y está viendo este video. Sin embargo, nosotros sabemos que la muerte es algo propio del cuerpo, por lo tanto vamos a morir. Esto no quita que no podamos nosotros hacer una experiencia indirecta de aquella muerte, ¿no? Una experiencia a través de la imaginación, imaginando más o menos qué sería la muerte, proyectándola de otros en nosotros, ¿no? Porque vemos la experiencia de otras personas, mejor dicho, el padecimiento de otras personas, y a través de ello lo que hacemos es recolectar esa información y hacerla propia de algún modo, a través de la proyección que se hace a través de la imaginación. Uno se imagina así, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es un pensamiento muy feliz para comenzar el tema, pero es un ejemplo sencillo para que puedan comprender que las experiencias no siempre deben ser directas, pueden ser también indirectas. Por eso también, por ejemplo, nuestros padres nos pueden dar consejos sobre situaciones en la vida muy diversas que aún no nos han ocurrido, no nos han pasado, y sin embargo ya nos van adelantando algo, ¿no? Y lo mismo puedo hacer yo, por ejemplo, cuando les enseño a ustedes. Les enseño sobre filosofía, sobre metafísica, sobre humanidades en general, y ustedes así tienen experiencia, a veces indirecta, de algunos libros que no están leyendo, ¿no? Porque no se los di, porque no se los pedí, o porque son muy avanzados. Entonces yo lo que hago es explicárselos. Por ejemplo, ahora vamos a analizar la metafísica de Aristóteles. Vamos a comenzar con una frase suya, que es con la que inicia la metafísica, y después vamos a pasar a una en el capítulo... A ver, disculpen. Sí, en el capítulo cuarto del libro 11. Libro onceavo. Bien, un décimo, perdón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Reflexionemos, por lo tanto, a partir de la lógica, dónde están las bases de la metafísica. Están, sin lugar a dudas, en el silogismo, ¿no? Como veíamos y estudiábamos antes con el cuadernillo de Hirschberger. Entonces, el silogismo es la base, porque es la razón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para Aristóteles, detrás de la experiencia, detrás de lo material, detrás de lo que yo soy, inclusive hay una lógica, ¿no? Hay una lógica que se representa verbalmente a través de los silogismos que nosotros podemos mencionar o podemos pensar. Pero la lógica está. La lógica en un punto antecede al hombre, no a lo que veíamos antes como natura prius, et nocius. La lógica o la realidad que empapa en realidad todas las cosas que me circundan, lo que hacen es unirlas lógicamente para que yo pueda descubrir esas conexiones. Y justamente eso es lo que me da a mí noticia de que existe algo que puede ser denominado metafísica, ¿no? La metafísica significa ir más allá de la fisis. La fisis puede englobar muchísimas cosas, pero para los griegos englobaba toda la realidad, ¿no? Toda la realidad física, la realidad corpórea, es decir, todo lo cual yo tengo experiencia aquí, eso es físico. Entonces la metafísica es ir más allá de eso físico, y que por lo tanto tiene su base en la lógica aristotélica y sobre todo el silogismo que demuestra un cierto logos, una cierta ciencia que une toda la realidad. Ahora, ¿la metafísica qué va a hacer?
va a analizar el ser en cuanto ser. Aristóteles, en su libro llamado Metafísica, comienza diciendo que todo hombre por naturaleza desea saber, ¿no? Es importantísimo esto, ¿no? Porque uno dice desea saber, es algo no tan patente hoy en día. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto, no es tan patente porque se está dando una exacerbación, por ejemplo, del sentimiento, buscando una confrontación entre el sentimiento y el conocimiento. Un error grave, hablando, por ejemplo, del corazón y de la mente o del cerebro, como si fueran dos cosas contrapuestas cuando en realidad en el hombre todo se da en una unidad. Es imposible dividir una cosa de la otra, es imposible, ¿no? Cuando yo quiero algo es porque pienso aquello que quiero y cuando yo pienso algo es porque quiero pensar aquello que pienso. Por tanto, es imposible dividir. El hombre es una unidad, ¿no? Entonces, Aristóteles tenía bien presente esto, muy presente, de hecho después lo vamos a ver como sustancia compuesta. Y él decía, el hombre necesariamente, ¿no? Porque nadie escapa de esto, desea conocer, ¿no? ¿Y qué desea conocer el hombre? Toda la realidad que le circunda. Y aún más, decir, más allá de la realidad que le circunda, observando la lógica que está detrás de esa realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que esté desapegada, sino que está en la misma realidad, pero pareciera estar detrás. Y por eso se utiliza la palabra, la preposición meta, ¿no? En metafísica, porque va más allá de la física. Por ejemplo, yo puedo observar que las plantas crecen, pero ¿cómo crecen? Pues, mejor dicho, ¿por qué crecen las plantas? ¿No? Y no me refiero aquí a una causalidad material solamente, que un biólogo me la podría bien explicar, sino en realidad me refiero a una causa final, o mejor dicho, en un punto, ¿no? Como comienza Aristóteles, en un motor inmóvil que atrae las cosas hacia sí, ¿no? ¿Por qué los atrae así? Porque justamente la planta crece, porque va estimulada por la perfección misma. No porque tenga conciencia y diga, bueno, ahora voy a crecer. Yo en realidad porque está tirada a ese crecimiento, porque está tirada por una perfección, que es un motor perfecto. Se dice motor porque mueve las cosas así, no porque se esté moviendo, sino porque todo es movido por él. Y de esta manera observamos que en la misma naturaleza se encuentran caminos o causas que uno puede investigar y así dirigirse hacia ese motor inmóvil, que nosotros católicos llamamos Dios, como bien observa Tomás de Aquino en la Suma Teología, en las denominadas 5 vías para el conocimiento de Dios. El hombre naturalmente desea conocer y de esto nadie escapa, nadie escapa. Aún quien dice, wow, yo quiero solamente sentir y nada más, está conociendo qué es el sentimiento y a través del sentimiento está conociendo la realidad que siente. La experiencia, los afectos, los sentimientos, los sentidos, todo en realidad está en relación con el conocimiento que el hombre busca. Ustedes piensen que, por ejemplo, cuando van a tomar un helado, cuando tienen experiencia del helado, están conociéndolo, están conociendo el helado. Y uno podría decir, bueno, pero ya conozco el helado. Sí, entonces un helado, otro helado, ese helado, pero no este de aquí. Porque cada helado, a participar de la realidad material, es única. Es único, es único. No tiene notas de unicidad. Nada que exista puede ser igual. Porque todas las cosas, por lo menos, están en dos lugares distintos. O por lo menos tienen tiempos distintos. Pero todo cambia. Y mejor dicho, también, todo es distinto. Entonces la realidad se presenta como única. Y el hombre cuando experimenta la realidad, de esta manera también conoce lo único, conoce lo que es, lo que es único en sí mismo, lo que puede ser comparado con los demás y lo que también está sujeto a grados de perfección. Todo esto lo podemos conocer prestando atención a las experiencias cotidianas de la vida. Por eso la metafísica no es en realidad una ciencia en la cual uno tenga que encerrarse en una habitación y pensar y pensar y pensar. Es sobre todo la experiencia inmediata que yo tengo a partir de la vida propia y que me valgo de ella para poder pensar en ella misma la lógica que está inmersa. De esta manera la metafísica se presenta como la ciencia de las causas últimas de las experiencias cercanas, ¿no? Porque en realidad el hombre experimenta todo e inclusive podríamos decir que experimentamos a Dios en el mismo respirar continuo que hacemos día a día, hora a hora, minutos en minutos, segundo a segundo. La respiración misma
es para el hombre un misterio, porque piensen ustedes que al no darse la vida no se han configurado para respirar. Sin embargo, lo hacen. ¿Cómo es todo esto, no? Estas son preguntas que justamente nos van abriendo un poco la cabeza y que nos van llevando a la consideración de estas causas últimas. Como les comentaba antes, en el libro 11 de la Metafísica Aristotélica, encontramos una definición interesante en la cual Aristóteles dice, acá está, Aristóteles dice que la física se encarga, ahí está, la física se encarga de estudiar las cosas que pueden ser descritas, ¿no? Uno puede describir a partir de los accidentes. Por ejemplo, que esta camisa sea azul es un accidente. Imaginen que mañana, no sé por qué, se me ocurre lavarla con lavandina, ¿no? Y termina de otro color, puede inclusive ser blanca. La camisa sigue siendo camisa, sí, lo que cambia es su descripción, que es lo que yo puedo decir de ella, por ejemplo, que es azul, ¿no? Y la cambio, ahora le digo que es blanca, porque de hecho ha cambiado su accidente, es decir, una forma de describir la camisa. Sin embargo, lo que no cambia, que esto es interesante, es que sea la misma camisa, ¿no? No es la misma en cuanto a los accidentes, pero sí es la misma en algo, porque todavía permanece siendo la camisa. Entonces el hombre lo que puede hacer aquí es diferenciar aquellas ciencias que se encargan justamente de describir la realidad como la sienten, como la perciben, ¿no? O como se puede mismo observar a través de los sentidos en general, de la ciencia que se encarga de estudiar aquello que está debajo de aquellas descripciones. Es una ciencia que podríamos denominar primera, como en palabras de Aristóteles, una filosofía primera, ¿no? Porque antes todo tipo de conocimiento podía ser considerado en un punto filosófico. La filosofía primera sería la primera de todas, no en cuanto a que fue inventada primera, sino en realidad en el orden ontológico, no en el orden histórico, sino en el orden ontológico, en cuanto a que estudia verdaderamente lo que antecede a todos los accidentes. Se encarga de estudiar, en definitiva, el ser. La metafísica podría ser en un punto reducida, más entre comillas reducida, sino bien estipulada según las palabras, o mejor dicho, los escritos de Aristóteles, en ontología. No, la ontología viene del griego ontos, que es un participio presente que refiere al latino ens, es decir, al siendo, ¿no? La ontología se encarga de estudiar el ser en cuanto ser. La metafísica es una descripción un poco más elaborada, en el sentido de que agrega más cosas a esa descripción del ser, y después las otras ciencias pueden englobarse dentro de la física, ¿no? Todo lo que describe causas físicas. Sin embargo, la ontología sería como el punto, como el núcleo mismo de la metafísica, si queremos. Porque encargándose de estudiar el ser, en realidad se encarga de estudiar todo, porque el ser en un punto lo es todo. Esto lo digo porque ustedes piensen que todas las cosas en cuanto a qué son, por lo menos son, es decir, que tienen existencia. Podemos hablar aquí de los accidentes, por ejemplo, y también hablamos de algo que es, ¿no? Y como es, tiene existencia. Y por lo tanto, todo en un punto se puede reducir, entre comillas, la palabra reducir, a la ontología. En cuanto que uno estudia la ontología, en un punto estudia todas las cosas, ¿no? Porque todas las cosas pertenecen, en primera medida, al ámbito del ser, porque existen. Luego, si me permiten, voy a leer un parrafito pequeño de la Metafísica de Aristóteles, como les decía, libro 11, capítulo 4, dice aquí, en efecto, la física estudia los accidentes y los principios de las cosas que son, en tanto que son movidas, y no en tanto que cosas que son. Mientras que hemos dicho que la ciencia primera, es decir, la metafísica, se ocupa de estas, en la medida en que las cosas que estudia son cosas que son, y no en tanto que son alguna otra cosa. Por eso de afirmarse que esta y la ciencia matemática son partes de la sabiduría. En otras palabras, como decía antes, la física es todo aquello que estudia los accidentes. En otras palabras, lo que cambia referido a la sustancia, ¿no? Lo que puede cambiar de la sustancia y sin dejar de ser ella misma sustancia.
En cambio, la filosofía, la metafísica, la matemática, inclusive la engloba aquí Aristóteles, se encargan de partes más importantes, que es en cuanto a que las cosas son, ¿no? Porque el número, en un punto dentro de las ciencias, es el grado de abstracción más alto antes de la ontología, antes del ser. Antes de que lleguemos en un punto de la reflexión a decir que todas las cosas son, por lo menos tenemos conciencia de que las cosas son una, dos, tres, son múltiples, y que el todo es mayor a la parte, cosas de este estilo, que en definitiva nos van ayudando a elevar la cabeza hacia el grado metafísico o podemos decir también filosófico primero. Aquí encontramos las causas. Entonces la metafísica va a ser ese estudio de las causas primeras, mejor dicho, el estudio del ser, ¿no? El estudio del ser, y que el ser, como ese Tomás de Aquino vamos a ver después, se dice de muchas maneras, ¿no? El ser sustancial, el ser accidental. Después lo vamos a ver más adelante. Pero para que quede aquí resumido todo, tenemos las ciencias en general que podríamos englobarlas dentro del campo de la física, pues se encarga de la descripción física de los objetos, mientras que de otro lado tenemos a la metafísica, que se dedica a estudiar al ser en cuanto que es. O mejor dicho, se encarga de estudiar la existencia misma de las cosas. Y por lo tanto, dice Aristóteles, es una parte esencial de la sabiduría. Es más sabio, dice Aristóteles, o podemos sacar la conclusión a partir de este texto, es más sabio quien se dedica a estudiar las causas que más engloban las demás, ¿no? Si uno se encarga de estudiar el ser, evidentemente está estudiando también todo aquello que existe. Y de esta manera esta persona tiene más sabiduría, más ciencia, que aquel que se dedica a estudiar solamente un objeto, ¿no? Mejor dicho, un accidente, o la descripción accidental de un objeto, ¿no? Uno puede decir de esta manera que podría decirse, como una conclusión de todo esto, que la filosofía y la metafísica son los estudios más elevados, ¿no? Más elevado todavía va a ser la teología, que también Aristóteles va a mencionar algo acerca de ella, diciendo que es el estudio justamente de ese motor inmóvil y que por lo tanto es la ciencia más alta para el hombre. Pero hay que decir un par de cosas más que dejaremos para otra ocasión. Pero respecto a lo que toca nuestro tema, es importante aquí diferenciar la ciencia, los ámbitos de saberes, y tener en cuenta, de esta manera, que la filosofía y sobre ella la metafísica son los más altos, porque se encargan de estudiar las causas primeras, que después vamos a ver con el libro de Hirschberger. Bueno, hasta luego.